Hoy se trata de un paciente varón de 30 años, derivado por falla renal con una creatinina plasmática de 2,8 miligramos por decilitro, con una lesión renal aguda versus una enfermedad renal crónica, no lo sabemos todavía, con una urgencia hipertensiva, con visión borrosa, con una hipopotasemia leve, una proteinuria moderada, con una relación proteína-creatinina de 1,7 gramos por gramo de creatinina. El paciente refiere un episodio de probable sinusitis algunos días atrás, y utiliza regularmente descongestivos nasales con acetaminofeno y pseudoefedrina. El paciente había consultado inicialmente con su médico de cabecera, refiriendo unas 3 semanas de hipertensión arterial y de visión borrosa. La presión arterial registrada era de 260 a 152 milímetros de mercurio, con una frecuencia de 114 por minuto, y fue derivado, por supuesto, a la sala de emergencia. En el interrogatorio, el paciente refería náuseas con episodios infrecuentes de vómitos, disminución del apetito con una pérdida de peso de aproximadamente 6 kilos, 12 libras, durante las últimas 3 semanas. Negaba fiebre o escalofríos, debilidad muscular, mareos, cambios en el habla. Sí refirió tos seca sin hemoptisis. Negó dolor en el pecho, palpitaciones, dificultad para respirar, dolor abdominal o diarrea. También negó síntomas urinarios bajos y tampoco tenía cambios en la frecuencia urinaria. Refiere haberse medicado, sí por su cuenta, con descongestivos nasales y antihistamínicos por su proceso sinusal sin haber logrado alivio. El paciente tiene una obesidad grado 1 y desde junio de 2020 tenía diagnóstico de hipertensión borderline, trabaja como piloto de una línea aérea, niega ser fumador, niega consumir alcohol o drogas ilícitas y recibe las medicaciones ya comentadas, que es un antihistamínico, fexofenadina, 180 miligramos por día, y pseudoefedrina, 60 miligramos cada 4 horas, que es el descongestivo nasal. El examen físico, el paciente tiene la frecuencia cardíaca que había comentado de 114, una presión de 260, 152 milímetros de mercurio, una frecuencia respiratoria de 18, con una saturación respirando aire ambiente de 98%, el estado general del paciente eunutrido, con un leve distrés. En estado cardiovascular, por la cabeza y cuello tiene pupilas simétricas, redondas y reactivas a la luz, los movimientos de la musculatura extraoculares son normales, y tiene una disminución de la agudeza visual, 20/40 del ojo derecho y 20/50 en el ojo izquierdo. El examen pulmonar tiene escasos rales palpitantes finos y basales. El examen cardiovascular presenta una presión venosa central calculada de 2 centímetros por encima de la clavícula, tiene un ritmo sinusal, tiene ruidos de S1 y S2 normales, no tiene ritmo de galope. El abdomen es blando, depresible, indoloro, con ruidos hidroaéreos positivos y sin visceromegalias. Tiene un leve godet de una cruz en tobillos, en miembros inferiores, y el examen de la piel y la evaluación neurológica son totalmente normales. Les comento los métodos complementarios que va teniendo el paciente. El laboratorio de ingreso tiene un hematolito de 24, una hemoglobina de 8,2, blancos de 13.100 y plaquetas normales, 213.000, una glicemia apenas elevada, urea de 105, creatinina 3,2, un sodio de 140, un potasio levemente disminuido de 3,3, cloro normal, un dióxido de carbono total de 28, enzimas hepáticas normales, unas proteínas totales de 5,5, una albúmina de 3,3 y tiene un examen de coagulación normal. En la orina tiene una cruz de proteína con una cruz de hemoglobina, con 1 a 2 glóbulos blancos por campo, 1 a 3 hematíes por campo, con cilindros guialinos y la relación proteína-creatinina que se les había comentado de 1,7 gramos por gramo de creatinina. El estudio de la anemia de este paciente mostró un reticulocitos algo elevado, 3,2%, con aptoglobina, bilirrubina y LDH normales. Tiene un estudio de hierro que no mostraba déficit severo, y tenía un frotis periférico con esquistocitos y células en cascos, pero eran aisladas, sin una impronta clara de una linfopatía trombótica. El fondo de ojo sí estaba bastante comprometido, tenía edema, exudados algodonosos, tenía algunas hemorragias, como pueden ver, y dilatación de los vasos. Tenía un ecocardiograma transtorácico que mostraba un ventrículo izquierdo de tamaño normal, con una función sistólica global del ventrículo izquierdo mantenida, con una fracción de sección de entre 60 y 65%, no tenía anomalías regionales en la motilidad parietal, y tenía una hipertrofia ventricular izquierda concéntrica severa. Una resonancia de sistema nervioso central no mostró evidencia de trombosis venosa y tenía una leve evidencia de presión intracerebral elevada.
En una punción lumbar que se le realizó, tiene una presión de apertura de 32 centímetros, algo elevada, y la impresión neurológica era que estos hallazgos eran efectos secundarios de la hipertensión maligna, y se recomendaba utilizar acetazolamida 500 miligramos cada 12 horas. El panel serológico del paciente mostró C3 y C4 normales, un anticuerpo antinuclear negativo, anticuerpo anticardiolipina negativo, un anticoagulante lúpico positivo, que se repitió nuevamente y volvió a ser positivo, antisclero 70 negativo, controles tóxicos urinarios negativos, un panel extendido para opioides urinarios también fue negativo, ANCA-C y ANCA-P también negativo, una PCR proteína C reactiva levemente aumentada, un fibrinógeno normal y unos dímeros D levemente aumentados. Hasta aquí tenemos un joven de 30 años con hipertensión arterial maligna por daño de órgano blanco, como vimos en el fondo de ojo, sobre un cuadro de hipertensión arterial crónica con falla renal crónica, ya podemos pensar en eso, aparentemente con proteinuria moderada, anemia de causa no clara, hipocalemia leve, sin evidencia clara de alguna enfermedad autoinmune, que consume altas dosis de sevoflurana como el congestivo nasal, sin otra droga ilícita o lícita. El paso siguiente sería el estudio de una causa secundaria de hipertensión arterial en un joven de 30 años. Ese sería el paso diagnóstico habitual, que fue lo que se hizo. El paciente tiene una ecografía vasculorenal sin signos de enfermedad renovascular, con riñones ecogénicamente compatibles con una enfermedad renal médica, levemente disminuido de tamaño, de 10,9 y 10,5 centímetros. Tiene dosajes de actividad plasmática de renina de 15 nanogramos por mililitro por hora y de aldosterona plasmática de 12 nanogramos por decilitro, con una relación aldosterona, actividad plasmática de la renina de 0,8. Tiene una TSH en el límite superior de lo normal, con un T4 libre normal. Tiene dosaje de metanefrina plasmática de 38, que es normal, y normetanefrina plasmática algo elevada también, no demasiado. Y las metanefrinas en orina fueron totalmente normales. Y una resonancia magnética de abdomen también fue normal, buscando obviamente alguna lesión en suprarrenales que pudiera indicar o algún hiperaldosteronismo primario o una feocromocitoma o paraganglioma. Bueno, las causas habituales de hipertensión secundaria, las pueden ver ustedes en este cuadro, son por todos conocidas. Aquí se han descartado varias de estas y había otras que no tenían ninguna evidencia clínica, un síndrome de Cushing. Esto fue prácticamente lo que se descartó: una enfermedad renovascular, un feocromocitoma, paraganglioma, hiperaldosteronismo primario, efecto de drogas, de algunas drogas ilícitas, y aparentemente una microangiopatía trombótica también se descartó porque el estudio de la anemia no era tan evidente como para considerar eso. El paciente inicialmente fue tratado con labetalol 300 miligramos cada 8 horas, amlodipina 10 miligramos por día y toracemida 20 miligramos por día. Se fue logrando un control progresivo de las cifras tensionales del paciente. Y ahora yo les quiero hacer una pregunta. No tenemos una encuesta, pero ustedes pueden responder en el chat qué opción les parece más correcta. La pregunta que yo les hago es: si ustedes tuviesen este paciente en la vida real, sentados en su consultorio, no en un seminario y discutiendo todas las posibilidades, en su práctica habitual, ¿cuál sería la conducta que ustedes tomarían? La opción A es: repite todos los estudios ya realizados para tratar de llegar a algún diagnóstico. Deriva al paciente a un especialista en hipertensión arterial. Consideran al paciente como hipertenso esencial y que el daño renal es por defecto en los procesos de autorregulación renal. ¿Tiene alguna otra idea para profundizar el estudio etiológico? Si ustedes pueden, dedicamos un minutito a esperar a ver cómo responden en el chat. Y yo voy viendo y... ¿hola? ¿Estoy conectado? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí. Sí, Perfecto. Perfecto. Porque no estaba viendo. Bueno, entonces, tú puedes ir viendo el chat y me vas comentando, Evelyn, cómo están las respuestas. Ok. Yo no sé por qué no puedo. Bueno, acá voy viendo yo también. Respuesta D. Acá Valeria Bertón, patóloga, quiere biopsia. Respuesta D, biopsia, todos quieren biopsia.
Azucena no, habla de considerar al paciente como enfermo renal crónico, respuesta C, respuesta D, el eco renal ya lo mencioné, respuesta D, respuesta D. O sea, la mayor Bien. parte están en respuesta D y lo que sigue en posibilidad de considerar al paciente como un enfermo renal crónico y que tiene el daño renal, como ocurre habitualmente, ya considerándolo una nefroesclerosis hipertensiva, por defecto de la autorregulación, como ocurre en muchos pacientes. Y se considera este paciente como un hipertenso esencial y que tiene ese daño en ese sentido, y otra buena proporción de los amigos que están viendo consideran fundamentalmente hacer otro procedimiento, y lo que más refieren es una biopsia. Predomina Así la que D. predomina exactamente la D. La D. Entonces, fue lo que se hizo, una biopsia renal, y le doy paso al doctor Renke para siga comentando. Y yo dejo de compartir pantalla. Bueno, gracias, Claudio. Voy a compartir mi pantalla. Espero que la vean bien y que me escuchen bien. Si no, por favor, háganme saber. Tal vez un poquito más cerca, doctor Helmut. Ok. Voy a hablar un poco más fuerte. ¿Me escucha bien ahora? Sí. Ok. Voy a poner el puntero láser. Bueno, como ustedes pueden ver, este paciente tiene un daño crónico. Aquí está la plata-mederamina en el panel superior, y la anilina de color azul marca realmente la fibrosis. Y ustedes pueden ver que hay unos pequeños islas de túbulos proximales preservados. El resto tiene bastante atrofia tubular con esclerosis intersticial bastante marcada. Bueno, nos vamos a concentrar en los vasos y en los glomérulos. Como ustedes ven, esto es altamente anormal. Los vasos están ocluidos por material hialino o por células multiplicadas, si ustedes quieren, lo que llamamos remodelaje de esto. Y también las asas capilares en el glomérulo están remodeladas. Ustedes ven dobles contornos bastante frecuentes. Muchas veces la membrana basal están arrugadas, en cierto modo. Aquí ustedes ven una arteria pequeña, interlobular, a los 30 años ustedes ven una gran cicatrización, una gran organización subendotelial de material de fibrosis. La media, la capa media muscular está bastante bien preservada, y también las arterias más pequeñas o están ocluidas, las arteriolas y arterias pequeñas, o tienen una hiperplasia de las células de la media. Esclerosis global es bastante frecuente, como vamos a ver en un segundo. Hay algunos glomérulos pequeños, probablemente hipoperfundidos. Y en general este es el cuadro, y uno que otro glomérulo, uno al margen aquí de la biopsia, tenía lesiones que sugieren una trombosis intracapilar. Bueno, la microscopía de inmunofluorescencia, aquí como control la albúmina, mostraba C3 en los vasos primordialmente, y un poco en los glomérulos en forma segmentaria. La fibrina se las muestro en la siguiente, y aquí está la fibrina en algunas asas capilares, y desde luego en las arterias pequeñas y arteriolas había fibrina en la pared capilar. La microscopía electrónica demuestra regiones del ovillo capilar hipoprofundido con arrugamiento de la capa de la membrana basal, y desde luego gran ensanchamiento, que se ve mejor en esta, ensanchamiento del subendotelio. Aquí el endotelio está alterado, tumefacto, ha perdido las fenestraciones, está separado de su membrana basal, y el subendotelio está ensanchado con material de electrón lúcido, si ustedes quieren. Este realmente es el mesangio, pero como ustedes ven, en el mesangio incluso hay glóbulos rojos,
Y esto define un poco, si ustedes quieren, la mesangiolisis o los microaneurismas, que básicamente son dos nomenclaturas sinónimas. Aquí otro aspecto de dos capilares, aquí uno con un leucocito circulante, otro aquí, y ustedes ven aquí falta completamente el endotelio. Esta es la parte del mesangio, nuevamente con glóbulos rojos y con plaquetas agregadas en esta región de mesangiolisis. Bueno, el diagnóstico es una angiopatía trombótica crónica, quizás con un aspecto agudo o de activación reciente en forma de las microtrombosis, esclerosis severa de arterias y arteriolas con glomerulosclerosis focal global y remodelaje extenso de los capilares, lo que llamamos dobles contornos, que habitualmente se asocia con una glomerulonefritis membranoproliferativa, pero en este caso no hay depósitos y por consiguiente no corresponde a ese grupo de enfermedades. Tiene una historia de uso excesivo de pseudoefedrina y desde luego nosotros muchas veces atribuimos la causa de esta angiopatía trombótica a la pseudoefedrina. Existe daño tubular agudo con necrosis tubular focal, cambios crónicos avanzados, como ya les mencioné, especialmente en el túbulo intersticio, con 60 a 70% de la corteza que ha sufrido atrofia, al menos tubular, y con esclerosis. 15% de los glomérulos están globalmente esclerosados, pero como ustedes vieron, muchos de ellos están también hipoperfundidos, si bien están mantenidos vivos, pero hipoperfundidos. Hay una fibrosis medular bastante moderada, esclerosis arterial y arteriolar severa, con estrechez marcada de la luz de los vasos, con remodelaje de las paredes arteriolares, especialmente con lesiones de piel de cebolla muy frecuentes. Bueno, como ustedes saben, estas drogas que se usan frecuentemente pueden gatillar, desde luego, un proceso de angiopatía trombótica. Y por favor, observen ustedes que la fórmula de estas drogas tiene similitud con la cocaína, que es frecuentemente la droga que nosotros también vemos en este tipo de pacientes. Pero como este paciente tenía 30 años de edad y sin antecedentes de ninguna especie, desde luego, se hicieron estudios genéticos. Y los estudios genéticos, se los muestro acá, demuestran una variante, déjenme disminuir esto, una variante de la trombospondina, como ustedes ven acá, que se ha asociado a un síndrome hemolítico urémico, ya se lo demostraré, y además tiene una variante, un missense de variante del WT1, el gen del tumor de Wilms, que también ha sido asociado en ciertos pacientes con un síndrome hemolítico urémico atípico. Además, el paciente tiene polimorfismos, 2 de 5 polimorfismos que son bastante frecuentes en la población general, pero que están enriquecidos en pacientes con este tipo de lesiones. Este estudio se hizo en esta compañía y se pesquisaron 20 o se buscaron alteraciones en estos 20 genes, que algunos de los cuales están enumerados. De modo que el diagnóstico, desde luego ahora, no solamente morfológico, hay que modificarlo con el estudio genético, que yo creo tiene bastante importancia. Ahora, la trombomodulina que está modificada en este caso se ha estudiado y está asociada y se han descrito casos, y en este caso un estudio de Italia, del grupo de Remuzzi, en 152 pacientes con un síndrome hemolítico urémico atípico. Ustedes ven que habían 7 pacientes no relacionados con mutaciones de esta proteína que está anclada al endotelio
Y desde luego, esta proteína tiene función para regular los elementos del complemento, inhibe desde luego, o destruye o ayuda a destruir con ayuda del factor H y del factor I, el C3b y por consiguiente interfiere con la activación del complemento por vía alternativa o por vía clásica. De modo que eso es uno de los efectos beneficiosos de la trombospontina. Desde luego, trombomodulina, perdón. Cuando está alterada, se frena esa acción. Además, también por mucho tiempo se conocía que esta molécula es muy importante en el pathway de anticoagulación, puesto que ayuda a destruir el factor 5 y el factor 8 activado a través de la activación de la proteína C y la proteína S. De modo que esta proteína anclada en los endotelios tiene un rol doble, desde luego, por parte de controlar la actividad del complemento y por otra parte permitir un cierto grado de anticoagulación. Aquí está casos que se han publicado en que las alteraciones del gen del tumor de Wilms se han asociado también a síndrome hemolítico urémico atípico. Desafortunadamente, el nombre síndrome hemolítico urémico atípico implica un cierto mecanismo y desde luego nosotros preferimos usar el término angiopatía trombótica. Bueno, las angiopatías trombóticas clásicamente han sido definidas por el cuadro clínico más eminente y por consiguiente hablamos de un síndrome hemolítico urémico o hablamos del PTT, depende de la presentación, el síndrome antifosfolipídico o lupus anticoagulante, como se llama también. En algunos casos identificamos la esclerodermia como la causa de este daño y desde luego nefropatía post-trasplante de médula ósea la atribuimos a una reacción a los anticuerpos y desde luego células T. Los agentes quimioterápicos son los que muchas veces tienen este efecto en el sistema. Toxicidad por droga, ya las mencionamos. Y desde luego hoy en día reconocemos muchas de las trombofilias genéticas y también adquiridas con anticuerpos y desde luego enfermedades metabólicas que también se han asociado con estos cuadros vasculares. De modo que las lesiones son de la angiopatía trombótica, cualesquiera que sea el mecanismo, son bastante no específicas. Y nosotros reconocemos en las fases agudas y las fases crónicas. El ejemplo que vimos hoy día es más que nada la forma crónica. Sin embargo, muchos de estos pacientes tienen pequeños episodios, muchas veces imperceptibles y subclínicos de actividad. Cuando se presentan en forma aguda, desde luego, el glomérulo está tumefacto. Ustedes ven el cierre de los capilares, dobles contornos bastante masivos, y ya Habib esto lo demostró hace más de 50 años en los niños con síndrome hemolítico urémico típico, por decirlo así, asociado a la diarrea, que estos dobles contornos se forman rápidamente. Dentro de 7 a 10 días ya los pacientes tienen dobles contornos, lo que nosotros lo referimos al remodelaje de la pared capilar. Y desde luego a la inmunodeficiencia muchas veces hay un poco de fibrina, y el microscopio electrónico lo que domina son los trombos de plaquetas, y aquí ustedes ven plaquetas parcialmente degranuladas y granuladas. Muchas veces hay también desde luego fibrina que puede estar presente en cierto grado también acá. Y en este caso había un glomérulo que tenía claramente microtrombos de fibrina y de glóbulos rojos, como lo ven ustedes ahí en la hematoxilina y eosina. Bueno, y el diagnóstico muchas veces, desde el punto de vista clínico, uno no estaba claro, puesto que cuando existe la tríada, desde luego, se llamaba síndrome hemolítico urémico atípico, y cuando además se agregaban anomalías neurológicas y fiebre, lo llamábamos PTT, o el púrpura trombocitopénico trombótico. Pero desde luego había mucha sobreposición de estos cuadros, y muchas veces se hablaba del SHU
raya PTT, puesto que muchas veces la parte clínica no estaba clara. Y en las angiopatías trombóticas incluso peor, es decir, cuando veíamos esta forma de esclerosis vascular con las lesiones típicas de piel de cebolla, lo llamábamos nefropatía hipertensiva, incluso nefroangiosclerosis benigna, nefroangiosclerosis maligna en el caso en que habían estas lesiones proliferativas. Sin embargo, muchas veces no veíamos la parte del remodelaje del capilar, que es tan típico de estas lesiones de angiopatía trombótica crónica, con los ensanchamientos del subendotelio. Aquí ustedes ven interposición de células, el endotelio alterado y tumefacto, y desde luego al microscopio de luz los dobles contornos, que se pueden confundir desde luego con un patrón membrano proliferativo. Bueno, este caso, desde luego, en unos 20 años atrás o 15 años atrás incluso hoy en día, muchos patólogos se refieren a estas lesiones como la nefropatía hipertensiva, y desde luego en las causas de la enfermedad crónica terminal, ustedes ven que por lo menos en las estadísticas estatales, ustedes ven que una gran proporción de los enfermos que llegan a la insuficiencia renal crónica, se atribuye esta lesión a la presión alta, a la hipertensión arterial y por consiguiente nefropatía hipertensiva. Bueno, y nosotros hemos aprendido mucho desde el inicio o desde el descubrimiento o la descripción de las angiopatías trombóticas por Moskowitz en el año 1924. Ha sido el progreso ha sido lento, pero desde hace ya varias décadas reconocemos específicamente cuadros típicos como el SHU asociado a la diarrea, y desde luego más recientemente los factores de la vía del complemento, los factores de coagulación se han agregado como agentes patogénicos en esta forma de daño tisular. Y desde luego los factores de complemento, como ya los mencioné, han tomado un auge bastante importante. Hay además también aquí alteraciones de la vía del metabolismo, el metabolismo de la vitamina B12, de la cobalamina, también alteraciones genéticas, como también alteraciones adquiridas, como es la falta de vitamina B12. De modo que una clasificación etiopatogénica de las microangiopatías trombóticas no solo sirve para organizar en nuestra mente los cuadros, sino también para dirigir la terapia, puesto que cada una de estas requiere probablemente, y en el futuro va a ser claro, una terapia más o menos más específica de lo que estamos usando hoy en día. De modo que microangiopatías mediadas por alteraciones de complemento, que pueden ser adquiridas o pueden ser genéticas, alteraciones de coagulación que pueden ser adquiridas o genéticas, adquiridas en general por anticuerpos contra ciertos factores de estas vías, asociadas a alteraciones del metabolismo, como ya lo mencioné, asociadas a drogas o radiación, a la inmunidad, especialmente rechazo alogénico, desde luego, pero también enfermedades autoinmunes como la esclerodermia o como el overlap syndrome o el síndrome antifosfolipídico. Claramente son enfermedades autoinmunes. No sabemos si en estas enfermedades autoinmunes no hay también alteraciones o polimorfismos genéticos que puedan explicar la gravedad de las enfermedades en ciertos pacientes, y es posible que haya una combinación, como ya lo vamos a discutir. Y finalmente, desde luego, el SHU típico, el SHU asociado a la diarrea o a una infección de otros organismos que producen la toxina de Shiga. Lo que ha sido bastante importante es el descubrimiento o la participación de la vía alternativa del complemento. Y es así como se han demostrado factores en la circulación, que son generalmente anticuerpos que favorecen esta vía
y que inhiben los factores que normalmente inhiben a la convertasa del C3. El factor H, el factor I son factores circulantes, el CD46 un factor tisular apegado a la célula que permite inhibir esta proteasa, la convertasa del C3, que desdobla el C3, produce las anafitaloxinas y resulta en el complejo de ataque de membrana. De modo, o los anticuerpos circulantes contra esta convertasa o anticuerpos contra el factor H o a veces inmunoglobulinas monoclonales inhiben esta degradación de esta convertasa, tal como las alteraciones genéticas, la falta o la falla del factor H, factor I o del CD46 llevan a la misma exageración de esta convertasa y por consiguiente a daño tisular que se caracteriza por el síndrome hemolítico. Aquí ustedes tienen un ejemplo de una paciente que presentó un cuadro bastante agudo con alteraciones vasculares bastante marcadas. Nuevamente las arteriolas con el aspecto de piel de cebolla, las arteriolas pequeñas lo mismo, ocluidas completamente con remodelaje de la pared, como ustedes ven acá, o hiperplasia si ustedes quieren. Y esta paciente claramente tenía una alteración del complemento del C3 y también una alteración del plasminógeno. Aquí ustedes ven alteraciones de la vía del complemento y alteraciones de la vía de la coagulación. Y esto contribuyó ambas probablemente a este cuadro. Ahora ya en varios años atrás, como ustedes pueden ver, 7 años atrás, el grupo de Smith, de Richard Smith de la Universidad de Iowa, ya había incluido dentro del SHU atípico alteraciones de la coagulación. Y aquí ustedes ven alteraciones del plasminógeno, causas genéticas del SHU atípico, y también alteraciones en el factor de von Willebrand, que han claramente proteínas que pertenecen no al sistema del complemento, sino de coagulación. De modo que en general reconocemos hoy en día un sinnúmero de alteraciones genéticas de estas proteínas que pertenecen a la vía del complemento y también otro gran número de proteínas que participan en la vía de la coagulación. Y ustedes ven aquí la alteración que este paciente tuvo, que desde luego tiene un efecto sobre el desdoblamiento del complemento, si ustedes quieren, pero también actúa como un factor, cuando está deficiente, un factor procoagulante. Al mismo tiempo, dentro de estas dos vías, ustedes tienen lesiones adquiridas o alteraciones adquiridas en la forma de anticuerpos contra el factor H, el factor nefrítico, C3 nefrítico, el factor C5 nefrítico, son ejemplos de anticuerpos adquiridos que interfieren con la degradación de la convertasa. Por otro lado, también tenemos anticuerpos en los pacientes con alteraciones de la coagulación, como es anticuerpos contra el ADAMTS3. Y desde luego, las enfermedades clásicas autoinmunes, el síndrome antifosfolipídico y desde luego la esclerodermia. De modo que en este momento yo creo que podemos construir un esquema un poco complejo así, en que hay factores desencadenantes que dañan el endotelio en forma inicial. Habitualmente eso es perfectamente reversible, una enfermedad intercurrente, una infección intercurrente o el uso de ciertas drogas, vasoconstrictoras o cierto grado de alteraciones inmunes pueden ser perfectamente reversibles y no tener consecuencias o clínicas o morfológicas. Sin embargo, cuando este daño ocurre en un paciente que tiene alteraciones genéticas o adquiridas de los factores de coagulación, eso lleva a una exageración de los trombos de fibrina y de plaquetas en la microcirculación. Y desde luego eso por una parte lleva a la trombocitopenia y por otro al otro lado a daño mecánico de los hematíes que lleva a la anemia hemolítica, desde luego que ustedes bien conocen. Este daño de los hematíes y del endotelio, desde luego, lleva a activación del complemento. En primer lugar, lleva desde luego a una anemia hemolítica microangiopática
y lleva a la activación de complemento. Ahora, cuando eso ocurre en un paciente que además tiene alteraciones genéticas o adquiridas de la vía del complemento, esto se exagera en forma muy importante. Lo que también ocurre con el daño tendría de comienzo, que hay desde luego activación de complemento cada vez que hay daño celular en general. Aquí daño celular de los hematíes y daño celular endotelial. Eso lleva desde luego al consumo de C3, que lleva a una baja en el C3, y eso es como se pesquisa biológicamente, si ustedes quieren, y desde luego a la formación del complejo de ataque de membrana, que a su vez, desde luego, va a contribuir a daño adicional del endotelio, lo que, desde luego, en este caso, cierra un círculo vicioso, si ustedes quieren, de exageración de estos procesos de coagulación y de activación de complemento. De modo que, a mi modo de ver las cosas, estas lesiones que nosotros describimos como habitualmente como nefropatía hipertensiva, yo creo que son más que nada lesiones de angiopatías crónicas, trombóticas crónicas, que muchas veces pasan desapercibidos porque los pacientes no presentan con un cuadro agudo típico de SHU atípico o de TTP o de lo que ustedes quieran llamarlo desde el punto de vista clínico. Y de modo que yo creo que esto hay que disecarlo como lo estamos vislumbrando con los estudios nuevos genéticos que existen en este momento. De modo que yo les sugiero que los pacientes con la mal llamada nefropatía hipertensiva no es tal, sino que son realmente cuadros muchas veces enmascarados o a veces no tan enmascarados, como en este caso clínico, de angiopatías trombóticas en que participan desde luego varios sistemas. No les he mencionado el sistema metabólico, la cobalamina, la vitamina B12 y las alteraciones del metabolismo de estas proteínas que lleva desde luego también, como ustedes lo saben, la hiperhomocistenemia también lleva a lesiones vasculares tal como las hemos descrito aquí con las alteraciones del complemento y de la coagulación. Eso es lo que yo tengo que agregar en este caso. ¿Claudio? Sí, si me dejas compartir pantalla a mí, comento algunas cosas más. Ahí estamos. A ver si puedo compartir. No veo para compartir. Acá está. Bueno, Ahí está. ahí está. Bueno, eh, el caso tiene muchos aspectos interesantes, más allá de específicamente el diagnóstico de alteración genética que permitió hacer un tratamiento muy personalizado. Yo quiero remarcar la imposibilidad de llegar a un diagnóstico con los métodos que tenemos preparados habitualmente para estudiar a un paciente con una hipertensión maligna o con un cuadro de hipertensión severa con daño de órgano blanco, con los trastornos autoinmunes. Ustedes vieron que este paciente tenía los niveles de complementos 3 y C4 normales. No se podía establecer claramente que tenía una anemia hemolítica microangiopática porque tenía plaquetas normales, porque tenía muy pocos elementos en el frotis periférico que pudiera poner el sello del diagnóstico. Es decir, que necesariamente hubo que hacer el proceso de realizar la biopsia renal, y por eso yo les preguntaba qué hubieran hecho en la vida real, porque yo estoy seguro que muchos no se hubieran hecho la biopsia, porque la biopsia no está disponible para todo el mundo, realizar una biopsia con todas las técnicas necesarias tampoco está disponible a veces. Entonces este paciente queda tipificado como un hipertenso esencial, porque debemos decir también que muchos de los pacientes que hacen un screening completo de hipertensión secundaria, que son jóvenes y generalmente son los que le hacemos estudios adicionales, también pueden llegar a ser hipertensos esenciales con este esquema de diagnóstico, con las cosas que tenemos habitualmente, porque no podemos ir a veces un poco más allá. Entonces, por eso insistía con esto de qué hubieran hecho ustedes en la vida real. Lo que yo les comentaba es que, digamos, ustedes saben que hay dos modelos animales de hipertensión: aquel animal que tiene una hipertensión
con una alteración de la autorregulación, es decir, con la incapacidad. Yo tengo que ver el puntero. Opción de puntero, aquí está. Hay animales que tienen una incapacidad para mantener este sistema de autorregulación, es decir, mantener un filtrado, un flujo plasmático renal estable, a pesar de tener grandes variaciones de entre 80 y 200 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica, donde se mantiene esto. Entonces, aquellos pacientes que, en este caso estos animales, que no tienen esta capacidad para mantener el flujo plasmático y el filtrado glomerular estable a pesar de estas variaciones, cuando se hipertensan empiezan a tener un mayor daño, un estrés hemodinámico con producción de lesión. Y eso lo llevamos a los humanos y nos quedamos tranquilos diciendo, bueno, sí tiene hipertensión con alteración de la autorregulación y hace el daño renal, y tenemos la nefropatía hipertensiva, como comentaba recién el doctor Renke. La base de la autorregulación depende del reflejo miogénico, es decir, la capacidad que tiene la capa muscular de la arteriola aferente de contraerse cuando recibe un estímulo, una presión de perfusión más alta, y esto está alterado cuando hay alteración de la autorregulación. Y el otro mecanismo de autorregulación es el feedback tubuloglomerular. Recuerden ustedes que este mecanismo tiene en la parte distal del asa cementerosa de Henle una zona muy especializada, de muy pequeñas cantidades de células, de 20 células, que son la mácula densa, que son los sensores de la cantidad de electrolitos que tiene esto, y que emiten mensajes a la arteriola aferente para que se contraiga o se dilate de acuerdo a que haya mucho sodio, es decir, hay mucha pérdida, entonces contrae para que la cantidad de sodio que llega a la zona distal disminuya, o hay poco sodio donde dilata la arteriola aferente y llega más. Todo tratando de que la llegada de electrolitos a las zonas distales sea estable, fija, y se pueda producir la regulación fina para su secreción o su reabsorción. Estos mecanismos pueden estar alterados en la nefropatía hipertensiva. Entonces, la pérdida de autorregulación del flujo plasmático renal y la hipoxia tisular renal inducida por la isquemia son los que pueden llegar a provocar esta lesión que siempre supusimos que estaba terminada con una nefropatía isquémica, que Helmut nos ha demostrado que no está nada terminado. Y lo que comentaba de los estudios genéticos. Realmente la genética está teniendo un rol cada vez mayor, y esto está básicamente establecido porque nosotros tenemos determinados procesos patogénicos en la gran cantidad. Acá hay solamente un listado breve. Estos son diapositivos que me prestó mi amigo biólogo Ernesto Martín Núñez de España, que tienen distintos procesos patológicos que pueden llegar a afectar al riñón, y estos procesos patológicos además tienen estresores ambientales, todos distintos, que pueden incidir, pero a pesar de que se dieran procesos patogénicos similares con estresores ambientales iguales, no se asegura que la respuesta pueda ser igual. Entonces, esto depende de otras cosas que generalmente son los factores genéticos del problema. El desarrollo en los últimos 20, 25 años de los estudios genéticos ha permitido que tengamos otro elemento más para analizar dentro de todos los factores que pueden incidir, y esta integración de la información permitir un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento mucho más personalizado, o bien lo que se dice en la medicina o la nefrología de precisión. Y esta influencia genética, cuando podamos determinar una enfermedad, como van a ver ustedes en el paciente que le presentamos, puede tener una incidencia directa sobre el tipo de tratamiento que se dirige para su patología, su ambiente genético y sus factores de riesgo. Específicamente, ustedes pueden ver que hay distintas formas de afectación genética. Observen ustedes que las enfermedades renales hereditarias, aunque son raras en su conjunto, son responsables de hasta el 20% de la enfermedad renal crónica terminal en los adultos y un 70% de las nefropatías pediátricas. Ahora, esto puede ser una enfermedad monogénica, donde directamente el genotipo explica el 100% del fenotipo, es el que determina, pongo un ejemplo, la poliquistosis renal, explica todo lo de la enfermedad, pero hay también alelos de riesgo de baja penetrancia, y una conjunción de estos pueden a lo mejor tener una correlación genotipo-fenotipo mucho menor. Es decir, que tenemos distintas formas, y toda esta distinta forma de presentación va a tener una incidencia en el resultado de la enfermedad renal, y que con el tiempo tenemos que conocerlo. Hay ya varias compañías, cada uno debe tener y debe conocer para ver qué tipo, la que mencionó Helmut son estas dos compañías.
que las conocen son muy serias. En Rosario, en mi ciudad, tenemos otro también que realiza un panel de estudios genéticos muy amplio, que uno puede, bueno, no es tan fácil tener acceso, pero va viendo posibilidad y cada vez los costos van a ir bajando más en la medida que podamos acceder más con el sistema de salud. ¿Qué pasó con este paciente? Bueno, este paciente fue tratado, además de la hipertensión, como les mostré, fue tratado inicialmente con eculizumab. Vieron ustedes que el trastorno específico que tenía este paciente era una alteración de la trombomodulina, y vieron cómo les mostró el doctor Renke el rol fundamental que tienen los procesos de regulación de la activación del complemento, es decir, que el daño final está provocado probablemente por el complemento, y además tenía polimorfismos en algunas proteínas reguladoras de la membrana celular, que son las más difíciles de tratar. Por lo tanto, se eligió en este paciente tratar eculizumab, pero se iniciaron dos ciclos primero, y después se cambió al ravulizumab, que es un nuevo inhibidor del C5, que está fabricado a partir del eculizumab, pero tiene una vida de acción mucho más larga, por lo tanto se puede dar una dosis cada 8 semanas, y no cada semana o cada 2 semanas como se tiene que dar el eculizumab. Como ven ustedes, el lugar de acción del ravulizumab es exactamente el mismo que el eculizumab, y de hecho deriva de aquí. Esta droga se aprobó inicialmente para el uso de la hemoglobinuria paroxística nocturna. En el 2018 se aprobó para adultos, y hace muy poquitos meses se aprobó para jóvenes y niños con esas enfermedades, y tiene el mismo mecanismo de acción y los mismos cuidados que hay que tener cuando uno usa eculizumab. El paciente fue tratado, como les decía, con eculizumab, 2 infusiones seguidas de 4 ciclos de ravulizumab. La presión se estabilizó en valores aproximados de 130-80 milímetros de mercurio, con la betalol, 400 miligramos cada 12 horas, y amlodipina. La creatinina se estabilizó en 2.4, no llegó a diálisis el paciente. La proteinuria bajó ostensiblemente a 0,3 gramos en 24 horas. La visión del paciente mejoró, pero no se logró revertir completamente la pérdida de la agudeza visual que les había mostrado en los primeros slides. Y el grupo tratante tiene que definir si continúa con más cursos de inhibidores del complemento, que siempre es una cuestión que es un poco discutible de cómo seguir este tratamiento, ¿no? Así que con esto doy por terminado la presentación del paciente, y bueno, responderemos, sobre todo Helmut, las preguntas que se puedan llegar a tener ustedes sin inquietud. Bueno.